Hacer Radio, ni más ni menos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal a todos nuestros radioescuchas y a las personas que también se unen a este programa Bien Hacer Radio en su segunda versión a través de Skype? El día de hoy nos acompaña una persona a quien estimo muchísimo. No estará con nosotros nuestra querida Scarlett Rojas por motivos ajenos, pero se encuentra Jorge Espinosa, quien ha sido parte de este programa Bien Hacer Radio anteriormente, y bueno, el buen hijo a su casa vuelve, ¿verdad que sí, Jorge? Así es, gracias Santiago por esa estima, gracias por esa presentación, y igualmente mucha estima para ti desde que nos ha tocado estudiar juntos, así es, hoy en el día de hoy voy a estar con ustedes en este programa Bien Hacer Radio, gracias a todos ustedes por permitirme nuevamente estar aquí. Bien, bueno, para entrar en materia de una vez, les comento sobre el tema al cual estaremos abordando el día de hoy, y se trata sobre periodismo de datos en tiempo de crisis. Para Pero ello, antes, tenemos, ajá, para ello tenemos a alguien que también es, diría yo, la mentora de este espacio Bien Hacer Radio, quien es la doctora Helen Jacinto, pero además de eso, es la directora de de la Dirección General de Integridad Gubernamental, DICEI, y pues desde luego maestra de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y experta en lo que es periodismo de datos. Helen, muy buenos días. Muchísimas gracias, Santiago, Jorge, a toda la audiencia que nos sigue en nuestro programa Bien Hacer Radio. Ya creí que no me iba a saludar, porque yo estaba esperando que me saludaran, que me dieran mi turno, pero aquí estamos con energías, con resiliencia para enfrentar esta crisis, afrontarla de la mejor manera, con nuestra mejor cara, con nuestro mejor ni conversar con un tema que nos convoca fundamental en estos tiempos, que es la importancia del periodismo de datos. A propósito de la política de implementación de periodismo de datos que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental articula de cara a sus stakeholders, ¿no? A los públicos y las audiencias de interés, y sobre todo de la mano con los amigos de la prensa, con los medios de comunicación, los colegas periodistas que día a día se disponen a hacer el mejor de los trabajos, y sobre todo en tiempos de crisis, como héroes de la información pública. Así mismo es. Helen, ya para entrar de una vez en materia, en ese mismo punto, quisiera que nos explique cuál es la importancia del periodismo de datos y sobre todo la importancia del periodismo de datos en estos momentos de crisis que vive la humanidad. Bueno, fíjate, el periodismo de datos reviste hoy más que nunca una importancia capital. ¿Por qué? Porque vemos cómo los medios de comunicación últimamente que están siendo gestionados o administrados por ciudadanos en sentido general, por profesionales de todos los ámbitos, en fin, hasta los nativos digitales están hoy administrando medios de comunicación. Eso nos llama a nosotros a la reflexión para reencauzar esta carrera del periodismo, a través del uso de técnicas, recursos y metodologías científicas de investigación social, porque indiscutiblemente tenemos un ecosistema virtual muy democratizado, y eso es bueno por un lado, pero a la vez también se han creado o han aparecido, vamos a decir, en dicho ecosistema una serie de problemas que están impactando negativamente la sociedad, quizás por el uso no correcto o el uso inadecuado del mismo, de estos medios, ¿no? Entonces, es cuando ahora más que nunca llamamos al ejercicio profesional del buen periodismo, que se supone que es un periodismo diáfano, veraz, oportuno, objetivo, cada vez más objetivo, basado en datos.
y por eso el tema, el concepto, que es más que un concepto, periodismo de datos, porque ahora vemos fake news, por ejemplo, el fenómeno tan radical e impactante de las fake news, noticias falsas que se viralizan en los entornos virtuales. Y esto no solamente nos llama desde el punto de vista de cualquier ámbito de acción, pero en el caso que nos convoca, el caso de la prensa, que tiene una responsabilidad social fundamental, nosotros estamos articulando esta política desde la Dirección General para acompañarlos en este ecosistema. Y en ese mismo punto, Helen, también está el hecho del daño que pueden hacer las fake news en un momento cuando la humanidad se encuentra en crisis, como lo estamos ahora. Fake news, vamos, siempre hacen daño, desde luego. Son noticias falsas que solo buscan crear pánico en las personas a quienes les llegan estas informaciones y hacer daño. Pero en estos momentos de crisis hacen aún más daño, porque un ejemplo de esto es lo que explicaba hace algunos días el encargado Rafael Sánchez Cárdenas, quien informaba que cada vez que se dan informaciones sobre casos, brotes de COVID-19 en provincia, pues ellos tienen que hacer todo un engranaje para enviar médicos hacia esas provincias para realmente detectar si era verdad o no. Y eso en momentos en que en el país necesitamos médicos, necesitamos esos recursos, pues cuando llegan allá se dan cuenta que no es cierto, pues definitivamente crea más daño que un bien este tipo de fake news. Y lo malo es que las personas por lo general tienden a compartir esas informaciones de una vez. Por lo general las fake news son las noticias que más repunte tienen. Todo el mundo las comparte, todo el mundo las sigue, y por ese motivo es que nosotros tenemos que enfrentarlas para de esa manera poder llevar informaciones creíbles, informaciones reales a la población, y de ahí, bueno, nuestro interés de mantenernos siempre activos con lo que es el periodismo de datos y consultar las fuentes fiables. Definitivamente. Entonces, fíjate cómo desde el Estado, ¿verdad?, que es el garante del bien común, que es el garante del fortalecimiento democrático de cualquier nación, nosotros como órgano rector de la ética, la transparencia, el gobierno abierto, estamos impulsando esta política para poder de algún modo hacer una ese sistema, para seguir fortaleciendo ese sistema democrático, y nosotros desde la Dirección de Ética y los componentes de gobierno abierto, que son colaboración, participación ciudadana, especialmente esto vinculado al tema de acceso a la información pública y a la transparencia como eje transversal, nosotros entonces estamos llamando a todos estos sectores a que se unan a la propuesta, que apoyen esta propuesta para poder tener un ecosistema más responsable y medios de comunicación, por supuesto, que difundan información más diáfana y por tanto más veraces y oportunas. Entonces, dentro de todo este andamiaje, como bien decías, el rol público es fundamental, el rol del funcionario público. Fíjate como bien menciona Santiago, el propio ministro de Salud Pública y su equipo de analistas y de comunicaciones se trasladan al lugar de los hechos a constatar el dato, a constatar la veracidad de la información, porque ejercen una especie, vamos a decir, de reporterismo investigativo, porque no es suficiente con informar y difundir el dato, hay que validar dicho dato y dichas variables de información, porque se está tratando un tema muy delicado y muy sensible y con la gente, que es el tema de la salud, de la vida de muchos ciudadanos que está realmente en juego. Entonces, reitero, esto es una labor que tenemos que juntos, vamos a decir, articularla para poder erradicar esos procesos de desinformación y esa fake news de las que tanto hemos hablado nosotros, ya incluso en programas anteriores. Y ahora nos vamos realmente
a orientar hacia ver cómo este periodismo de datos de algún modo cala en la mente de los medios de comunicación y los ciudadanos para que puedan entender que este también es una carrera y un ejercicio que debe respetarse y que debe además estudiarse en la academia. Eso es importante, sí. porque tiene su ciencia. Ahí va mi pregunta, maestra. Ahora mismo, precisamente escuchándolos hablar a ustedes ¿no? de la importancia que reviste este tema, usted sabe que la comunicación es una disciplina bastante amplia, ¿no? Muy Entonces, diversa. tengo dos preguntas, claro, muy diversas. Con relación a esta parte, tengo dos preguntas. La primera es, nosotros, usted como que ha explorado el tema más, ¿no? Recomienda que una persona que esté estudiando periodismo se oriente un poco más hacia la especialización de periodismo de datos por el peso que reviste una información dada a través de datos estadísticos y toda la descripción que conlleva esto. Esta es la primera parte, ¿no? ¿Cuál orientación especializada hacia los periodistas? Y la segunda es, existe en nuestro país, en República Dominicana, ya que hablaba del rol público, existe un portal de periodismo de datos donde se pueda obtener información abierta y donde esos periodistas que se esté motivando a través de la gestión pública para que estos periodistas que estén interesados en hacer periodismo de datos lo puedan hacer y cómo ha beneficiado estos portales. Me gustaría que compartiera esa información con nosotros, por favor. Muchísimas gracias, Jorge. Muy interesante ambas preguntas. Voy a empezar por la primera, ¿no? Relacionada con la especialización. Fíjate, en República Dominicana apenas nosotros estamos innovando con esta iniciativa que recién inició hace 2 años atrás con la instauración del primer Premio Nacional y Global de Periodismo de Datos. Entonces, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, no existe una carrera especializada y en las currículas de todas nuestras universidades aún no está realmente contemplado este abordaje. Sin embargo, estamos apelando nosotros desde la academia, sobre todo desde nuestra UAS, nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, y la Escuela de Comunicación, estamos apelando para que sea incluido en la currícula, en la reforma curricular, en nuestro pensum de la carrera de comunicación, mención periodismo, en este caso, porque reviste de suma importancia en estos tiempos, sobre todo porque el periodismo de datos se concentra en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, o sea, se apoya de recursos TIC, de recursos tecnológicos y de aplicaciones y herramientas fundamentales de cara a la participación y la colaboración social. Entonces, como es algo nuevo, no solamente en nuestro país, sino en toda la región, ya Europa y países como España nos llevan bastante en esto, tienen bastante experiencia, especialmente conozco la experiencia de Perú y la experiencia de Madrid, de España específicamente, donde se desarrolla con bastante éxito este ejercicio, porque además vale destacar que es un ejercicio tan científico, tan objetivo y profesional, que garantiza su estadio ético, o sea, garantiza principios de objetividad y principios concentrados en los valores sociales. Porque imagínate, si ya con el hecho de que un dato se respete, vamos a decir así en términos coloquiales, que un dato sea validado de la manera correcta antes de difundirlo con cierto criterio a los ciudadanos y a los públicos de interés, ya con ese simple hecho de empezar este abordaje, ya estamos experimentando un comportamiento ético, un comportamiento correcto de cara al ejercicio de esta profesión, que bien insisto que debe respetarse, debe darse a respetar, y hoy más que nunca aprovechar la crisis para fortalecerse, convertir la crisis en oportunidad para que este periodismo pueda calar en la mente de la gente y los ciudadanos, y así los ciudadanos puedan informarse a través de fuentes fidedignas y fuentes creíbles y por tanto confiables. Ya esa es la parte que corresponde a la primera pregunta.
en cuanto a el tema de la currícula, de la academia, hacia dónde vamos y que nosotros también desde la Dirección de Ética estamos propiciando a través de acuerdos con diversas universidades que tenemos. Entonces, por otro lado, la pregunta que me hacías de que si existe algún tipo de portal o portales relacionados con este ecosistema. Sí, existe un portal de datos abiertos específicamente, quizás no de periodismo de datos de manera específica, hacia allá vamos, porque tenemos el primer gabinete, voy a aprovechar para hacer este anuncio extensivo. En la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, nuestro Departamento de Comunicaciones cuenta con el piloto, con el primer gabinete de periodismo de datos para poder expandir el conocimiento y compartir, colaborar de cara al conocimiento ciudadano. Entonces, resulta que tenemos el portal de datos.gov.do. Es un repositorio a través del cual todas las instituciones públicas que manejan datos están publicando, valga la redundancia, base de datos que contienen variables de estudio de interés, análisis y estudios de interés. Y esas bases de datos están en formato abierto, vale destacar. O sea, en un formato editable, manipulable en el buen sentido de la palabra, para que los expertos en diversas ramas del saber puedan escudriñar y puedan, vamos a decir, hacer sus análisis y cruces de variables, interpretación de datos, etcétera. Digo, todos los sectores y diversas áreas del saber, me refiero a esto porque también los tecnólogos, los informáticos, por ejemplo, desarrolladores, pueden utilizar este tipo de base de datos para crear apps, o sea, aplicaciones tecnológicas que brinden soluciones a los problemas sociales que tenemos los ciudadanos. Y de hecho, ya se han creado desde diversas instancias públicas, y podríamos poner ejemplo, varias aplicaciones que dan respuesta a ciertas incidencias sociales, como, por poner un ejemplo, ¿no? La app del Ministerio de Obras Públicas, que formó parte de nuestro Plan País para el Gobierno Abierto. Un compromiso que hicimos en el tercer Plan de Acción País para el Gobierno Abierto, el cual articula la DIGEI como órgano rector de este componente ante la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto. Entonces, esa app se desarrolló a través de iniciativas y propuestas demandadas por los ciudadanos en las consultas de elaboración de dicho plan de acción. Entonces, ya tenemos esa app, tenemos otras, pudiéramos mencionar la Cash, por ejemplo, que la gente a través de esa aplicación hace denuncias o también solicita la solución de una avería, manda la foto, manda la ubicación donde está la avería, en fin, esta es la parte que le corresponde a los desarrolladores, pero también economistas, estadistas, ingenieros, agrónomos, personas que están ligadas a todos los sectores, a las áreas del saber, a todas las profesiones, pueden hacer uso diverso de estos datos. Y en el caso especial de hoy que nos convoca este tema, imagínense los periodistas, todas las historias, las crónicas analíticas, los reportajes documentales que pueden desarrollar con el uso de los datos. Claro. Justamente, justo en este punto, disculpa que le interrumpa porque es realmente muy interesante todas las informaciones que nos brinda, pero lo que le quiero preguntar va muy de la mano con el punto que está desarrollando en estos momentos, y es lo siguiente. Muchos periodistas expresan que el motivo principal por el cual no se inclinan hacia lo que es el periodismo de datos se debe a la primicia de las informaciones. Como bien sabe, la mayoría de los medios de comunicación se basan más o acogen más aquellas informaciones que son primicias en vez de hacer un periodismo de datos a profundidad. Entonces, mi pregunta va enfocada en el siguiente sentido. ¿Puede unas informaciones recopiladas y dadas a conocer a través de análisis de datos ser primicias?
En realidad, claro que sí. Nosotros podemos hacer primicia a través de la proyección de análisis de datos y el reporterismo. ¿Por qué no? Porque sería una información aún más especializada, una información más trabajada, profunda, potenciada e incluso visualmente a través de la tecnología, animaciones visuales, proyecciones. O sea, ese es un trabajo inédito, es un trabajo creativo incluso y original, que difícilmente otro periodista lo tenga u otro medio lo tenga. Esta parte es fundamental porque puede que un periodista trabaje un tema específico a través del análisis de datos, pero el enfoque siempre va a ser distinto y la originalidad del análisis también, por supuesto. O sea que hay variables cualitativas y variables cuantitativas que podemos estudiar y podemos ver desde diferentes enfoques y perspectivas. Entonces, ¿qué sucede? Esto claro que puede ser primicia, porque si vamos a partir de que la primicia es algo novedoso, diferente. Exacto. Y original, o sea, yo creo que más que nunca, porque hoy no se puede hablar de primicia a través de la noticia o la información común y corriente, porque si nos abastecemos todos de una misma fuente de información pública, generamos lo que le llamamos notas de prensa o notas informativas, es hacer más de lo mismo del día a día, el diarismo, que normalmente se hace en todo periodismo, y por eso es que vemos que hoy, si entramos a un periódico, por poner un ejemplo, vemos la misma noticia, si entramos a otro, y así sucesivamente, porque el diarismo nos lleva también un poco a un ritmo acelerado. En tanto, si nosotros hacemos periodismo de datos, podemos profundizar más y darle otra mirada a los ciudadanos, un aporte de construcción social, porque al fin de cuentas esto es lo que busca la comunicación en su verdadera esencia ética, un enfoque de construcción social. Entonces vamos a ver, a buscarle la vuelta a los datos, a producir historias de interés, el storytelling, la educomunicación, que siempre he dicho que permea como eje transversal en este proceso comunicativo, que consiste en educar desde los medios y con los medios. O sea, vamos a aprovechar las TIC, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Vamos a aprovechar los periodistas que podemos llegar a toda la aldea global y acceder a fuentes de información fidedigna y confiable a través del Internet, pero también hay que validar estas fuentes de información, por supuesto. Claro. Hay una gran cantidad de datos en Internet que le llamamos Big Data, en los cuales se puede realmente basar este ecosistema, indiscutiblemente, pero hay que destacar que es importante la validación no solamente de los datos, sino la validación de las fuentes de información. Sobre todo. En ese punto, antes de que Jorge pase a la siguiente pregunta, también quiero aportar al tema que estaba desarrollando, que algo muy importante sobre este análisis de informaciones es el hecho de que le vas a estar suministrando datos a la población que están ahí, mas sin embargo, la forma en la cual esos datos están, la población no los entiende. Son datos fríos, son números que no todo el mundo puede comprender. Entonces, llevar estos números fríos a informaciones que todo el mundo puede entenderla es algo que definitivamente al momento de un lector verlo en un medio de comunicación lo va a valorar incluso más que cualquier noticia que se pueda considerar como primicia. Adelante, Jorge. Exacto, eso es verdad. Voy a contar algo sobre eso, luego la pregunta de Jorge. Muy bien. Bueno, bien, entonces, continuando con este tema, mi pregunta es la siguiente. Escuchando las respuestas que han dado respecto al tema, precisamente por la situación en la que vivimos actualmente, ¿qué importancia reviste el periodismo de datos hoy día ante la situación que vivimos? Porque ya entonces hemos visto que es realmente
bastante importante, ¿no? Que la información sea veraz, que llegue, como acaba de decir nuestro compañero Santiago, con un lenguaje fresco, pero al mismo tiempo que tenga los datos necesarios. Pero quisiera ver también su explicación maestra de qué importancia reviste en este momento ante esta situación que vivimos. La importancia fundamental que reviste es la reinvención del ejercicio periodístico en los nuevos tiempos. O sea, fíjate cómo esta pandemia nos ha impactado a todos en la aldea global, en todas partes del mundo, en todas las carreras, en todas las profesiones y especialmente en la comunicación social y en el periodismo. Entonces es una importante oportunidad dentro de la crisis para que el periodismo se reinvente, pueda renovarse, pueda innovar, porque si no, también la crisis va a seguir impactando a los medios de comunicación, que son también empresas que tienen, de la cual dependen muchos periodistas y comunicadores en el mundo. Entonces, si no se reinventa el periodismo en términos de calidad de contenido y de calidad realmente de la información pública, entonces pierde valor, pierde fuerza este ejercicio, pierde credibilidad y por tanto también pierde en cuanto a la economía digital, porque tiene ahora, reitero, más que nunca una gran oportunidad para fortalecerse y reinventarse. Podemos volver a empezar, ¿por qué no? Nunca es tarde para volver a empezar y reflexionar con una visión holística y una visión ética, un pensamiento ético sobre el buen periodismo, porque para nadie es un secreto y para ningún editorialista, director de medios o periodista es un secreto que está en su mayor estadio de crisis el periodismo en el mundo. Entonces, esta, reitero, es una gran esperanza y es una gran oportunidad dentro de la crisis para fortalecer esta carrera, esta profesión, en todos los sentidos de la palabra. Y en cuanto a lo que Santiago decía, antes que se me olvide, quiero puntualizar que efectivamente este tipo de periodismo puede ofrecer una amplia gama, vamos a decir así, amplia gama de recursos TIC o apoyarse en recursos TIC para que la narrativa digital sea una narrativa concentrada en la comunicación hipermedia, en la comunicación multimedia y transmedia, como hoy hablan algunos teóricos, que la comunicación más que multimedia hoy se transforma en comunicación transmedia. Entonces, yo creo que esa narrativa, ese lenguaje o ese discurso, el cual manejamos los periodistas, ya no debe ser, no debe concentrarse en la nota de prensa convencional que todos conocemos y de la pirámide invertida y no sé qué, sino en narrativas y relatos creativos que a través de los cuales los ciudadanos puedan digerir esa información técnica, porque no es lo mismo, por ejemplo, voy a aprovechar para ponerle el siguiente ejemplo, no es lo mismo un análisis técnico de un economista o de un estadista a un análisis periodístico acoplando el lenguaje de los ciudadanos para que sea entendible y sea digerible. Entonces, ese es el mayor reto también que tiene este tipo de ejercicio. Correcto. Bueno, recordarles a todos, perdón, Jorge, recordarles a todas las personas que nos acompañan a través de esta interesante conversación con la doctora Hasbún por medio de Skype y a nuestros radioescuchas de Bien Hacer Radio, que estamos conversando justamente con la doctora Helen Hasbún, encargada de comunicaciones, encargada del Departamento de Comunicaciones de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, DGEI. Recordarles también que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, DGEI RD para Facebook y DGEI TO para Instagram. Jorge, adelante. Así es, Santiago, justamente parte de esto iba a comentar. Bueno, continuando entonces con nuestro tema, con la doctora Hasbún, estamos hablando de la importancia que tiene el periodismo de datos en estos tiempos de crisis, gracias a todos
los que nos siguen sintonizando por esta vía. Maestra, ¿cómo, vamos a ver entonces ahora un momentico también de cuáles son los tipos de investigaciones que pueden hacerse dentro del periodismo de datos? Es decir, cuáles son pudiéramos decir, las raíces, ¿no? Las derivas que puede tener el periodismo de datos. Imagínate, son amplias las ramas de investigación y los temas, abordajes, todos los enfoques sociales, todos los enfoques que impactan en los ciudadanos. Podemos hacer periodismo de datos sobre el turismo, por ejemplo, el impacto del turismo de la República Dominicana a nivel mundial incluso, y cómo esos indicadores y esas cifras que nos ofrece el turismo impactan positiva o negativamente en nuestra economía, en nuestros ciudadanos, pero también podemos hacer análisis de datos de la agricultura y proyecciones. Esto es importante, gracias Santiago por recordarlo, y es que el periodismo de datos no solamente nos permite hacer un diagnóstico vivo de ciertas situaciones sociales y problemáticas sociales, sino que también a través de esos diagnósticos nos permite hacer pronósticos, predicciones. Óigase bien, qué interesante esto. O sea, que así como abordamos temas en todos los sentidos amplios de la palabra, la educación, por ejemplo, hay indicadores que nos impactan como ciudadanos en el tema de la educación que vale la pena conocer, vale la pena saber, porque estamos construyendo también la sociedad del saber, la sociedad del conocimiento, porque bien como plantea el maestro Manuel Castel, estamos emigrando desde la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Por eso plantea también en la sociedad líquida que desde la sociedad física a la sociedad virtual se compacta este conocimiento, esta sociedad del saber. Entonces esos saberes se pueden abordar perfectamente a través del periodismo de datos, todos los campos de acción y todos los temas que implican el involucramiento de los ciudadanos, como la salud, en este caso de pandemia, en este caso del COVID-19. Entonces hay muchos datos en el sector salud que analizar, y una de las sugerencias y recomendaciones que de hecho estamos haciendo algunos académicos en este campo de acción es que los periodistas no se conformen solamente con los datos que se difunden a través del Ministerio de Salud Pública, que tomen esos datos y lo escudriñen, lo analicen, crucen esas variables. O sea, ya el ministerio está cumpliendo muy bien, vamos a decir, comunicando diariamente de manera sistemática el comportamiento de los indicadores del COVID-19, pero también es importante que esos datos los periodistas entonces lo analicen a profundidad. No basta con la difusión y la información, sino con hacer comunicación, que es comunicar para el conocimiento, para la construcción social. Entonces, si hacemos comunicación para construcción social, estamos aportando a la sociedad del conocimiento, indiscutiblemente. No sé si se me quedó algo en esa línea. No, excelente, excelente explicación, excelente explicación. Excelente usted, como siempre. Bueno, creo que el momento es, podríamos continuar, creo que todo lo que queda de la mañana y parte de la tarde hablando sobre periodismo de datos, ya que definitivamente tiene muchas áreas las cuales abordar. Pero en este momento yo quisiera que parte de las personas que nos acompañen pues puedan expresar sus inquietudes a la doctora Hasbun, para de esa manera hacer más enriquecedor este programa Bien Hacer Radio, más dinámico, claro que sí, que tenemos con todos ustedes. Ya que tenemos esta herramienta a la mano de Skype, pues sería bueno que cualquier inquietud que tengan procedan a abrir sus micrófonos y a realizar la pregunta, y nosotros con gusto les estaríamos contestando. Claro, así es. Claro antes de que, sí,
tenemos el chat activo, pero recuerden a a los que están conectados a través de esta videollamada, cuando se conecten, pues se identifica, diga su nombre y haga su pregunta abiertamente para que los radioescuchas ya luego puedan, ¿verdad?, saber de quién se trata. A ver, ¿alguien se anima? Pueden levantar la mano en el chat, pueden levantar la mano para los turnos, ¿verdad? Porque para nosotros es fundamental la participación y la colaboración de los ciudadanos. O sea que esta versión de Bien Hacer Radio ha caído como anillo al dedo en un momento como este, donde nosotros también tenemos que reinventarnos e innovar. Entonces, estamos en eso, ¿no? De cara a los medios digitales. Y qué mejor oportunidad para que los ciudadanos participen con nosotros y colaboren de cara a este ecosistema. Al gobierno abierto. Pues. Mientras llega la primera pregunta. Ajá, adelante. Adelante, Jorge. Sí, mientras llega la primera pregunta, tengo por acá en el chat, Jensen escribe, entiendo que por algo se empieza, qué bueno es conocer y formar parte más adelante de un proyecto de transformación positiva de la nación en el manejo de datos abiertos y todo lo que implica este avance para el mundo de administración de datos. Excelente, Jensen, muchas gracias por tu comentario aporte. Así es, nosotros trabajamos, como decía la maestra, se está trabajando fuertemente para que el periodismo de datos sea una cultura en nuestro país, sea, ¿verdad?, algo ya establecido y como ella misma ha explicado, ¿no?, desde la academia, de hecho, que sea algo que se especialicen todos los interesados en hacer periodismo, que lo hagan especializado en la parte de periodismo de datos. Ya Santiago y la maestra tienen David, un poco más. Sí. Y creo que David tiene una pregunta, vi que levantó la mano, así que adelante. Gracias, David Pimentel, por acompañarnos. Encargado de ética. Buenos días a todos. Muy interesante, he estado conectado desde el inicio. Gracias por esta iniciativa, doctora. Reconocer la valoración que se le da y que tiene hoy más que nunca el periodismo de datos. Mi pregunta va en este sentido. Usted sabe, estamos organizando la Semana de la Ética la siguiente semana. ¿En qué sentido nos podría aportar esa riqueza de periodismo de datos para ahora desde nuestros hogares poder llevar ese mensaje de la ética en este momento de crisis global que vivimos? Gracias. Excelente, gracias por tu inquietud, por tu pregunta. Sí, excelente para aprovechar la invitación a todo también ciudadano y a todo tipo de público a que nos acompañe en nuestra cruzada por la ética, ¿no? Esta campaña que tenemos a propósito del Día Nacional de la Ética Ciudadana. Nosotros tenemos una campaña en línea en nuestras redes sociales, DIGEI, denominada Bien Hacer contra COVID-19, porque justamente la esencia ética se concentra en ese bien hacer, ese espíritu del bien hacer de cara al bien común. El periodismo de datos conecta, reitero, perfectamente con esta dinámica de cambios y transformaciones en tiempos de crisis, en tiempos de COVID-19. ¿Por qué? Porque como bien nosotros estuvimos planteando al inicio del programa, la ética como eje transversal impacta en la vida de la gente. O sea, estamos procurando promover un estado de bienestar. Y es el estado de la gente, es el estado de los beneficios del ciudadano. Y esos beneficios a través de las buenas prácticas, los ciudadanos pueden conocerlo, porque no todos tienen el conocimiento de cuántas cosas existen que pueden impactarle en la mejora de la calidad de vida de la gente, como está sucediendo. Entonces vamos a aprovechar esta campaña de Bien Hacer contra COVID-19 en el mes de la ética, en el mes de Ulises Francisco Espaillat, un hombre honesto, pulcro, que dirigió los destinos de este país, aunque por un corto tiempo dio un ejemplo y dejó un legado marcado en términos de honestidad, en términos de aplicación de los valores. Y entonces si conectamos toda esta mística de construcción social en base a valores,
podemos a través del periodismo de datos promover todos esos valores, valga destacar, positivos que tenemos nosotros que dar a conocer para el beneficio de la gente, reitero, para el bien común de toda la ciudadanía del mundo, porque eso se trata la ciencia. La ciencia no es estática, la ciencia está para estudiar los problemas que nos aquejan y en ese sentido buscarle solución a esos problemas que nos aquejan, estas problemáticas sociales. Y esto lo puede hacer perfectamente el periodismo de datos, lo pueden hacer los desarrolladores, tecnólogos, lo pueden seguir haciendo a través de todas estas aplicaciones gratuitas y abiertas que se están creando, que me benefician, que me ayudan a tener una vida más tranquila, más armoniosa con mi ser, con mi persona. Entonces, vamos a ver si a alguien se le ocurre también una aplicación interesante, algún tecnólogo relacionada con el tema de los valores. Yo creo que hay algunas que son educativas y educomunicativas para nuestros niños que también necesitan que esos valores sigan permeando, esos valores positivos sigan permeando en la vida de la gente. Entonces, hay muchísimas ideas, muchísimas propuestas que pueden emanar desde cualquier sector y por supuesto que pueden emanar desde el ejercicio diáfano y oportuno del periodismo de datos. Así es, doctora. Justamente. Excelente. Gracias a usted, David, por su pregunta. Gracias por acompañarnos. Justamente en ese sentido, estuvimos conversando hace algunos días, la doctora Hasbun y yo, sobre lo importante de que en estos momentos no solo se hablen de noticias negativas, sino que se tome el bienhacer de la situación, o sea, las cosas buenas y éticas que se están realizando en estos momentos a pesar de la pandemia. No solamente proyectar las cosas malas, que todos sabemos los males que ha producido esta pandemia, ¿no? Pero no es eso lo que necesitamos en estos momentos para salir de ella. Lo que necesitamos justamente es proyectar cosas buenas, cosas positivas, y creo que justamente en ese enfoque, David, es que debe de ir dirigida esta campaña en estos momentos de la Semana de la Ética, de que a pesar de todo lo que está sucediendo en estos momentos con la humanidad, pues se están haciendo muchísimas cosas tomando la ética como norte para ayudar a la sociedad. Claro que sí, la ética de la esperanza. Y también Max Weber, escúchame Jorge, sí, un claro. gran teórico de la ética, ese gran maestro nos habla de la ética de la esperanza y de la ética de la responsabilidad a propósito del tema de la difusión de información pública veraz y oportuna. Entonces podemos aprovechar esta campaña y esta semana de la ética ciudadana para hacer un llamado a la conciencia de los ciudadanos en ese sentido, a que promovamos valores, un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento y de solidaridad en tiempos de crisis, porque la gente necesita también recibir ese llamado a la conciencia y ese llamado a la voz de la esperanza, porque la vida es importante para nosotros. También vamos a tratar el tema de la bioética. Más adelante le vamos a compartir en nuestro programa el tema de la bioética, que tiene que ver todo con esto, con el derecho a la vida y que es fundamental para los seres humanos. Y para eso vamos a compartir nuestro programa y calendario de actividades en las redes sociales. Así que le pedimos que se mantengan todos atentos, colaborando y participando. Vamos a crear tendencia, ¿y por qué no? Vamos a crear tendencia, no solamente tendencia para posicionar el algoritmo, como yo digo, del COVID-19. Vamos a contrarrestar con periodismo de datos y con nuestra comunicación ética. Vamos a contrarrestar esos algoritmos negativos y sustituirlos por algoritmos o etiquetas positivas. Y así también se combate el COVID. Así se combate esta pandemia. Vamos a posicionarlo los estrategas en comunicación, porque de eso se trata. Hay un SEO. Hay un SEO que es el Sistema de Posicionamiento Global de Información Pública. Entonces, vale destacar que así como se ha posicionado negativamente el COVID-19 en los mensajes y en la mente de la gente, podemos también posicionar etiquetas y mensajes propositivos que
nos ayuden a cambiar nuestra realidad. Así es. Bueno, excelente. También además, con relación a lo mismo que preguntaba David, pues para que enriquecería el tema de periodismo de datos precisamente para explicar que durante este periodo, mientras estemos bajo el respeto de las medidas presidenciales, pues que la ética sea lo que se maneje en la difusión de informaciones públicas, que es lo que necesitamos ahora mismo, que todo lo que se difunda sea información real, efectiva, y que tratemos de evadir la fake news que ya se ha tratado por esta vía. Jensen Valdés nos sigue diciendo a través del chat, una aporte me gustaría que tomaran en cuenta para la Dirección General de Ética Gubernamental, creación del voluntariado promotor del manejo de datos abiertos para promoverlo en las instituciones gubernamentales y ONG, explicarle cómo se beneficia y qué aportes podría mejorar para la sociedad, eficiencia y eficacia y sus objetivos. También tenemos la sintonía de... Sí, gracias, excelente. También nos dice... muy bueno. Sí, gracias, Jensen. Un aporte muy bueno, sí. Así que gracias a Jensen Valdés por estos aportes, esta sintonía que hace. También Sabrina Lafontaine por aquí dice, quiero un ejemplo actual de periodismo de datos sobresaliente. A ver, bueno, tenemos unos cuantos ya, la Dirección General de Ética, la maestra me validará ahora, pero mira, te vamos a compartir quizás también en el enlace de YouTube, cuando este programa esté ya subido, te podemos compartir unos enlaces de unos reportajes que han preparado varios periodistas desde el año pasado. La Dirección General de Ética ha promovido lo que se llama el año pasado se llamaba Primer Concurso de Periodismo de Datos, este año se llama Premio Nacional y Global de Periodismo de Datos, donde hay una extensa lista de reportajes que han hecho periodistas reconocidos y que de hecho han ganado primer, segundo y tercer lugar y han hecho hasta entrevistas después de haber ganado dentro del concurso. Y ahí yo te puedo mostrar, la maestra también y Santiago, te podemos mostrar larga data de reportajes actuales de periodismo de datos sobresalientes, de qué manera se hace y cuáles son los indicadores, como la Dirección General de Ética pues ve esto y cuáles asesorías da, ¿no? Si decimos, bueno, tu reportaje va muy bien, sería bueno que lo extiendas o de esta manera está excelente y así. Te puedo poner unos cuantos, te podemos compartir, vamos a proponerlo para compartirlo en la red y recordar también, vamos a tener un panel con estos ganadores, ¿no? Me estoy adelantando, maestra, pero para que... La próxima semana, sí, claro. Así es, para que Sabrina Lafontaine, que hace esta pregunta muy interesante, nos sintonice en este panel y así podamos mostrarte todos los ejemplos que gustes. Santiago. ¿Alguna otra pregunta del público? ¿Alguna otra puntualización, colaboración? Sería bueno aprovechar. Estamos sobre el tiempo, pero creo que acá, bueno, vamos a esta última pregunta ya para concluir. Buenos días. Nos escribe por acá Lilian Mateo. Sugiero luego un taller sobre cómo obtener los datos de forma optimizada y las herramientas que nos permiten utilizar esos datos desde la red, pero de forma más directa. Creo que la doctora Hasbun explicaba en la primera interrogante que le hicimos sobre el portal de datos abiertos que tenemos en el país, desde donde se pueden extraer estas informaciones. Sería bueno que la doctora pueda pues, puntualizarle nueva vez estos datos para posteriormente entonces cerrar nuestro programa del día de hoy. Claro que sí. Datos.gov.do. Lo reiteramos, lo podemos poner en el chat, Jorge. Datos.gov.do. Ahí podrán ver una gran variedad de bases de datos liberadas por diferentes instancias de gobierno. Sin embargo, la sugerencia que hace Jansen relacionada con el tema de la sociedad civil, el sector empresarial, también lo estamos invitando a que forme parte de esta mística de cambios y transformaciones, porque también hay muchos datos que el sector privado maneja que pueden ser otorgados y liberados para uso de los ciudadanos en sentido general y de los profesionales que trabajamos en estos análisis sistemáticos. Y en cuanto al tema de los talleres, muchísimas gracias, ya lo hemos pensado. Hasta ahora estamos haciendo talleres especializados
para periodistas profesionales de medios. O sea, estamos en fase de capacitación, de instrucción, desde que iniciamos la implementación de esta política de periodismo de datos. Sin embargo, sí vamos también a organizar próximamente algunos talleres de instrucción para estudiantes también de periodismo y comunicación social, pese a que no está esta especialidad todavía en la currícula de nuestras escuelas y de nuestras universidades, pero sí ha sido tomado en cuenta, reitero, en conversación con nosotros para desarrollarlo más adelante, mientras entonces aprovechar espacios como este y espacios de capacitación, instrucción puntual como los talleres, entonces sería formidable. O sea que lo puedes solicitar y nosotros con muchísimo gusto lo organizamos, nos planificamos primero y lo organizamos de la mano con todos ustedes y todos los sectores que se interesen, por supuesto. Para eso estamos, para servir. Así bueno, es. Por acá ya, adelante Jorge, disculpa. Sí, para dejarte despedir, Santiago, porque así es, estamos ya sobre el tiempo. Ayetka Sánchez dice, ¿qué recomendación tomando en cuenta la ética pudieran hacerle a los medios masivos en República Dominicana? Bueno, para despedir de mi parte con esta pregunta, yo te puedo decir lo siguiente. Primera recomendación, que la ética en el periodismo es vital para poder hacer un excelente periodismo. Empezando por ahí. Cada medio que sabe que tiene un impacto a nivel masivo debe tener ese principio como el manejo fundamental para manejar informaciones. Basado en eso, entonces ya ahí se descarta la idea de que pueda manejar fake news por el hecho simplemente de que quiera vistas, like, visitas o sonido, como decimos popularmente. Pero la ética, el manejo ético en el periodismo es fundamental a nivel profesional. Y segundo, te puedo también decir que este tema de hacer periodismo de datos es más nutritivo que quizás otras disciplinas dentro del periodismo, claro, porque te permite obtener información a profundidad con estadísticas cualitativas y cuantitativas, como lo explicaba la maestra. Estas son mis recomendaciones sobre tu pregunta. Muchas gracias, Jorge. Así es. Y no solo eso, Jorge, bueno, ya agregando esto último para ir cerrando la entrega del día de hoy. Además, todo medio de comunicación masiva que se encarga de primero depurar las informaciones antes de darla a conocer, pues podemos decir que está realizando una comunicación ética, porque se toman el tiempo de depurar esos datos antes de simplemente pasárselo a la nación, y muchas veces en vez de informarlos lo que hacen es desinformar. Bueno, ha estado súper interesante esta conversación con nuestra querida Helen Hasbun, pero lamentablemente hemos llegado ya al final de la entrega del día de hoy, Bien Hacer Radio, en su segunda versión. De mi parte, nunca es suficiente. Hasta luego, porque vamos a seguir conversando sobre esta filosofía de cambios, reitero, y transformaciones. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por sintonizarnos, por participar y colaborar en sus sugerencias. Seguro se tomarán muy en cuenta porque han sido realmente formidables, gratificantes para nosotros poder obtener este tipo de resultados e interacciones con los públicos. De verdad que sí, muchísimas gracias, y recuerden siempre como norte la ética y el bien hacer, como decimos en nuestro tema, ni más ni menos, bien hacer, ni más ni menos. Adelante país, adelante pueblo. Gracias. Así es, nos vemos la semana que viene. Este programa es semanal, ya saben, nos vemos la semana que viene. Finaliza su espacio Bien Hacer Radio. Cada semana tienes una cita con nosotros.